Molicote, el complemento lubricante con más kilómetros recorridos. Disminuye el desgaste del arranque en frío. Reduce el consumo de combustible. Molicote prolonga la vida útil del motor. Molicote, tecnología comprobada. Luego de recorrer 1500 kilómetros con su última carga de aceite y Molicote, este ágil Jeep modelo 1958 se apresta a cumplir una prueba sin precedentes reconocidos en el ámbito automovilístico. Altos directivos de Dow Corning de Argentina, representante exclusiva de Molicote, periodistas especializados y destacadas figuras del deporte automotriz se hallan presentes. El campeón mundial Juan Manuel Fangio. Un pequeño vehículo auxiliar acompaña en la vuelta previa al Jeep, que cumplimentará el test de lubricación de emergencia, recorriendo 30 kilómetros sin otra lubricación que el efecto residual de Molicote, el aditivo de fórmula exclusiva realizado a base de disulfuro de molibdeno suspendido. Térmica. En una fosa del sector mecánico se extrae todo el lubricante. Y posteriormente, la carcasa del cárter. Cualquier motor en estas condiciones detendría su marcha antes de los 3 kilómetros con sus partes mecánicas engranadas. El operario termina de cumplimentar el requisito. Y comienza el movimiento. Puesto el motor en marcha, el vehículo regresa a la pista en que se cumplirá la prueba. El clásico autódromo de la ciudad de Buenos Aires. Los periodistas y otros expertos convocados rodean la máquina. Toda una autoridad, Juan Manuel Fangio, verifica la ausencia del cárter. Y se inicia la prueba. A una velocidad promedio de 55 kilómetros por hora, el vehículo avanza precedido por las banderas que lleva sobre ambos guardabarros, con los clásicos cuadros del deporte automotriz y el nombre de Molicote inscripto como insignia. ¿Y quién se encuentra a cargo del volante? Nada menos que Carlos Alberto Pairetti, ganador del Gran Premio Turismo de Carretera 1966, quien gentilmente también prestó su colaboración a este test de avanzada técnica tan importante para el ámbito automovilístico. El conductor se encuentra satisfecho. Estas no son velocidades para un campeón de las rutas, pero sí lo son y suficientes para una máquina que avanza sin otra lubricación que el efecto residual de un prodigioso aditivo.
El público sigue la marcha y muestra su aprobación cuando el vehículo cumple su primera vuelta en la pista. Otras 9 vueltas cumplirá todavía. Son 30 kilómetros en total que hubieran llegado a más por voluntad de los directivos y técnicos de la marca Molicote. El público fue quien dio su veredicto determinando que 30 kilómetros sin las condiciones normales de lubricación son demasiados kilómetros para un motor automovilístico. En el sistema de lubricación que prolonga la vida del motor. Tributo a Fangio. Donde quiera se oigan trepidantes los motores de los automóviles de carreras, ya sea en las largas curvas de Spa, frente a las soleadas terrazas de Mónaco, en los altos declives de la pista de Monza, a lo largo de la histórica carretera que conduce a Reims, en los vastos campos de Silverstone o en los difíciles pasos del circuito de Nürburgring, un hombre se destaca frío y sereno en medio de un mundo en que el tiempo se cuenta por fracciones de segundo. Fangio. Fue en 1911, el 24 de junio, cuando nació en la pequeña aldea de Balcarce, en la Argentina, el que vendría a ser la figura más extraordinaria del siglo XX en el arte de conducir automóviles de carrera. El incomparable Juan Manuel Fangio, 5 veces campeón mundial del volante. Fangio llevó su título de primer corredor del mundo con una sencillez encantadora que le conquistó amigos en todas partes. A los 11 años, Fangio comenzó a trabajar en un garaje. Cuando tenía 17, participó como mecánico en una carrera para automóviles Ford modelo T. Y en 1934 llevó a cabo la primera carrera de su fabulosa cadena de triunfos. En la escena europea se le vio por primera vez en Reims en 1948 con un coche Simca Gordini, pero tuvo que retirarse de la prueba. Volvió en 1949 y su meteórica ascensión hacia la fama
comenzó al ganar con un Maserati la competencia inaugural de la temporada, el Grand Prix de San Remo. Otros éxitos siguieron rápidamente, Simca y Ferrari, y también con Maseratis. 7 carreras ganó ese año y compartió los honores con Villoresi y Alberto Ascari, cada uno de los cuales conquistó 7 victorias. En 1900, Fangio se unió al equipo Alfa Romeo y en Mónaco alcanzó una de las 8 victorias que había de conseguir ese año. Un montón de 9 coches en la primera vuelta corta la pista en 2. Pero triunfa Fangio, el astro naciente, a la edad de 39 años, cuando en su mayoría los corredores piensan ya en retirarse. El Grand Prix de Europa de 1950 en Silverstone contó con la presencia de los soberanos y dio oportunidad al público británico de conocer a Fangio y de admirar el desempeño de los invencibles Alfa Romeo, que conquistaron los 3 primeros puestos a pesar de que Fangio tuvo que retirarse. En 1951, Fangio fue por primera vez campeón del mundo. El Grand Prix británico de ese año marcó una etapa suprema en la historia de las carreras de automóviles al ser derrotados por primera vez los Alfa, que cayeron frente a los Ferrari. En tremendo combate, González en un Ferrari logró anular todo esfuerzo de su compatriota Fangio, que tuvo que correr en un circuito no apropiado para el Alfa Romeo. En 1952 vimos a Fangio en el Grand Prix de Monza. Los Alfa Romeo fueron retirados de las competencias del Gran Premio y Fangio firmó contrato con la casa BRM. Al ver que ni en Albi ni en Tanroad llegaron esos coches a la meta, Fangio, desilusionado, voló de Aosta a Italia para conducir un Maserati en esa carrera. Lucha contra Ascari, su sucesor, y Farina, su predecesor, que conducen Ferraris. Pero la batalla fue breve. Fatigado por el vuelo y por el esfuerzo de correr 3 veces en un periodo de 8 días, iniciada apenas la competencia del ESMO, Fangio se estrella y recibe heridas que habrían de mantenerlo alejado de las pistas durante el resto del año. Su único accidente en 10 años de participación en las carreras de Europa. En 1953, Fangio alcanzó uno de sus mayores triunfos al ganar la carrera clásica de las 1000 millas, prueba en la que había llegado de tercero 3 años antes. Fangio condujo un Alfa Romeo y llegó a Ravenna en 5º lugar. En Pescara ocupó el 4º, en Roma el 2º y en Siena y en Florencia el 1º. Retirados los Alfa de Klein, Farina y Zanesi, Fangio permaneció solo haciendo frente a los Ferrari, pero una falla en la dirección lo dejó con control sobre una sola rueda. Sin embargo, continuó la carrera alcanzando una velocidad promedia de 160 kilómetros por hora en la última etapa de Bolonia a Brescia. Con todo, Marzolo, en su Ferrari de 4 litros y 1/10, se colocó a la cabeza en Bolonia para derrotar finalmente al averiado Alfa por un margen de casi 11 minutos. En 1953, Fangio ocupó el 2º lugar 7 veces consecutivas. Si bien ganó la segunda prueba en Albi, corriendo a 177 kilómetros por hora en un BRM, el modelo de coche que siempre conducía cuando no competía en un Maserati. Y de la soleada pista de Albi a la de Reims para el comienzo del Grand Prix, Villoresi y Hawthorne. Pero la victoria debía decidirse entre Fangio y Hawthorne. A 240 kilómetros por hora, disputándose la delantera lado a lado, ganándola uno u otro por cuestión de centímetros. Por fin, después de 460 kilómetros de dramática carrera, Hawthorne venció a Fangio por 1 segundo de diferencia. Pero 2 semanas más tarde, el Grand Prix británico de Silverstone corresponde desde el primer momento a Alberto Ascari en un Ferrari. Fangio, en equipo con sus compatriotas González y Marimón, logra el 2º puesto para los Maserati, pero no puede alcanzar al ganador a pesar de que supera a Hawthorne, quien lo derrotó en Reims, y que después de su impresionante patinada aquí, en la segunda vuelta, se muestra en extremo cuidadoso. En Monza, la carrera italiana del Grand Prix fue un brillante ejemplo de destreza. Ascari y Farina en Ferraris, Fangio y Marimón en Maseratis no se distanciaron por más de 3 segundos durante más de la mitad de la prueba.
Marimón tuvo después que detenerse en el puesto de recambio y los tres campeones mundiales, Ascari, Farina y Fangio, se mantuvieron en ese orden hasta la última vuelta, cuando el coche de Ascari patinó y Farina, para esquivarlo, tuvo que desviarse, momento aprovechado por Fangio para cruzar entre los dos y ganar así su primer Grand Prix del año por solo 1 segundo, 4 décimas de ventaja sobre Farina. Esta extraordinaria victoria cambió la suerte de Fangio, como que después conquistó el Grand Prix de Modena y ganó la carrera de Supercorte Maggiore antes de completar su temporada en México, cuando condujo un Lancia en la carretera panamericana. Después de un recorrido total de 3.040 kilómetros en 8 etapas, Fangio triunfó de nuevo, pero su alegría se vio empañada por la muerte de su compañero Bosetto, a cuya memoria dedicó públicamente su victoria. 1954 fue el año del retorno a las carreras Grand Prix de los coches Mercedes-Benz. Fue también el año de la introducción de un nuevo modelo de la Fórmula 1, 2,5 litros sin compresor. El Mercedes de 8 cilindros parecía raro, con toda su carrocería cubierta, pero resultaba ideal para el circuito de Reims. Fangio, ganador ya de los Grand Prix de la Argentina y Bélgica en Maseratis, encabezaba ahora el equipo de coches Mercedes junto con Klein y Hermann. Desde el puro comienzo, Fangio y Klein conquistaron un primer puesto que nunca habrían de perder, estableciendo un promedio de 192 kilómetros por hora para demoler y desmoralizar la oposición de Ferraris y Maseratis. Los 22 participantes se vieron gradualmente reducidos a 5, con Fangio a la cabeza, que en las etapas finales desarrolló casi 185 kilómetros por hora, su tercera victoria en 1954. En el circuito de Nürburgring se repite el cuadro, pero la victoria del Grand Prix alemán se ve enlutada por la muerte de Onofre Marimón, ocurrida durante ejercicios de práctica para la carrera. Fangio recibe las insignias de victoria entristecido y apesadumbrado por la temprana desaparición de su amigo y protegido. En el Grand Prix de Suiza, una nueva victoria resulta de la invencible combinación Fangio-Mercedes-Benz. En Monza también triunfa Fangio y consigue por segunda vez el título de campeón mundial. La fábrica de los Mercedes-Benz en Stuttgart está de fiesta para rendir honor al campeón, cuya conquista de 6 Grand Prix durante el año es prueba de su maestría y su firme determinación. Sin Fangio, los éxitos del equipo alemán no habrían sido tantos. En 1955, el equipo se hace aún más fuerte gracias al ingreso en él del volante británico número 1 Sterling Moss, y los dos más hábiles corredores conducen el más veloz automóvil del mundo a través del arbolado circuito de Spa. El maestro va a la cabeza en las URSS, el discípulo le sigue muy de cerca. Y así terminan, primero y segundo en el Grand Prix belga, uno de los 6 campeonatos europeos de los cuales ganan 5 los Mercedes, los Grand Prix de la Argentina, Gran Bretaña, Bélgica, Holanda y finalmente el de Italia en Monza, donde Fangio es aclamado por tercera vez como campeón mundial del volante. En 1956, Fangio corre en Ferraris, con Castellotti y Collins. Se enfrenta a una promisoria generación de oponentes. Moss en Maserati, Hawthorne y Brooks en BRM. Pero nadie puede evitar que el as de 45 años de edad gane el Grand Prix británico en su 5º intento. En Nürburgring, asimismo, Fangio hace una nueva demostración de maestría. A través de la serpenteada pista hace alarde de magnífico dominio y muestra a las jóvenes estrellas cuánto es capaz de hacer todavía y hasta qué grado posee las cualidades inherentes a un buen corredor. Y así, este hombre que se convirtió en figura de leyenda conquista un nuevo triunfo. En efecto, parecía imposible disputar a Fangio la victoria en las pistas. Sin embargo, en Cuba lo lograron, pero para ello tuvieron que raptarlo. No obstante, la calma y serenidad de Fangio se mantuvieron imperturbables, tal el espíritu del 4 veces campeón mundial del volante.
En 1957, el año de su última temporada completa, Fangio volvió a conducir los Maseratis, con los que comenzó su ascensión a la fama. En el Autódromo de Modena se dedica a probar su coche. A través de los años, la necesidad de un manejo preciso y delicado de los coches más rápidos y livianos propios del Grand Prix de la posguerra exigió una técnica más sutil y controlada. Fangio hizo frente a la demanda con extraordinaria facilidad hasta crear un estilo que convirtió el arte de conducir automóviles de carreras en una nueva ciencia. 20 años antes, en 1937, el gran volante francés Jean-Pierre Vimille había dicho de Fangio: he visto en Buenos Aires a una nueva y brillante promesa del volante. El día en que tenga un coche de carreras auténtico en sus manos, hará con él milagros. La profecía se cumplió y todos hemos visto el resultado. Después de ganar la carrera del Gran Premio en la Argentina por cuarta vez consecutiva, Fangio vuelve a Mónaco para repetir su proeza de hace 7 años. Al igual que entonces, un choque múltiple aumenta la emoción en las etapas iniciales, cuando la exuberancia juvenil de Hawthorne, Moss y Collins deja el campo abierto al hombre que por edad podría ser el padre de cada uno de ellos y por sapiencia su maestro. Brooks, en un Van Wall, va muy atrás para alcanzarlo y Fangio gana otra vez. Pero la carrera estelar de su vida fue la del Grand Prix de Alemania en 1957. El día de la prueba era cálido y seco en momentos en que los participantes se reunían en la pista. Fangio en un Maserati, Moss en un Van Wall, Collins y Hawthorne en Ferraris formaban una vista impresionante. En la curva sur, los Ferraris de Hawthorne y Collins pasan al Maserati de Fangio. Pero después de 3 vueltas, Fangio lleva una ventaja de 5 segundos y en la 12ª segundos de adelanto sobre los Ferraris. Pero entonces tiene que detenerse en el puesto de recambio para tomar combustible y para que le reemplacen las ruedas traseras. 52 segundos invierten los mecánicos en el cambio, lo cual significa que Fangio se ha retrasado 3/4 de minuto. Ello quiere decir 10 vueltas y 45 segundos que debe recuperar. Fangio comienza en ese momento la carrera de su vida. Durante 3 vueltas no adelanta.
Pero cuando completa la 16, el retraso se ha reducido a 33 segundos. En la 19 a 30 y medio. En la 20, Hawthorne y Collins pasan como bólidos, estremeciendo de emoción a los espectadores, con Fangio detrás, pisándoles los talones. En la curva sur se les acerca aún más. En la curva norte, Fangio pasa por dentro a Collins y cuando solo le queda una vuelta y media por recorrer, se coloca la cabeza. Fue esta la carrera en la que Fangio batió 10 veces el récord de una vuelta, reduciéndolo de 9 minutos 37 segundos y 4 décimas a 9 minutos 17, justificando así el derecho que tiene a la inmortalidad y a que se le reconozca como uno de los más grandes volantes que hayan existido jamás en el mundo. Después de haber sido aclamado por quinta vez como campeón mundial, la Asociación de Cronistas Británicos del Automovilismo le otorgó el trofeo creado por esa entidad para premiar cada año al motorista de más distinción. En 1958, pasada la carrera francesa del Gran Premio, en la que Fangio llegó en cuarto lugar, el gran deportista resolvió retirarse cuando se hallaba en el pináculo de su gloria. Antes de regresar a su patria, Fangio fue a Italia para asistir al Grand Prix como espectador y despedirse de sus muchos amigos y admiradores. Entre ellos Tony Vanderbilt, el fabricante de los Vanwall, y los volantes Tony Brooks, Sterling Moss, Harry Schell, Von Trips y Mike Hawthorne. Tal es la estimación que se le profesa que bajo la presidencia del veterano Louis Chiron, la Unión Internacional de Conductores de Autos de Carreras le hizo entrega de una ofrenda especial con ocasión de su retiro. La realeza del deporte del automovilismo, rindiendo con orgullo su tributo al soberano, a pesar de que su reino ha terminado. Juan Manuel Fangio, que buscó y halló en caminos peligrosos la perpetuidad de la fama, no volverá a aparecer en las pistas de carreras. Pero puede estar seguro de que, donde quiera que se encuentre, lo acompañarán siempre nuestra admiración y nuestro sincero y profundo afecto. Molykote, el complemento lubricante con más kilómetros recorridos. Disminuye el desgaste del arranque en frío. Reduce el consumo de combustible. Molykote prolonga la vida útil del motor. Molykote, tecnología comprobada.